Hola amigos, hoy a petición de un suscriptor que le gustó mucho un documental de los portaaviones japoneses hundidos durante la Segunda Guerra Mundial, he hecho este documental sobre los acorazados japoneses. En particular he hecho el de los 8 mejores acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Así que espero que lo disfrute tanto él como todos los demás. Número 8. El Ise, el acorazado híbrido. Los acorazados de la clase Ise fueron dos, el Ise y el Iyuwa, barcos que mantuvieron durante 35 años su línea de acorazados para ser durante sus últimos meses portaaviones híbridos. Sin embargo, en su nueva función fueron absolutamente inútiles. No se usaban como acorazados por ser portaaviones y no tenían capacidad aérea para ser portaaviones. Un enorme desperdicio. Estos barcos fueron botados entre 1917 y 1918 respectivamente, con un desplazamiento cercano a las 40.000 toneladas, midiendo 216 metros de largo, 32 de manga y 9,25 de calado. Tenían una velocidad máxima de 25 nudos. Empleaban sus 6 cañones de 356 milímetros con mortal eficiencia debido a su manga. Eran tremendas plataformas artilleras, ordenados en 3 pares de torres, 2 extremos sobreelevados a proa y popa y uno al centro. Junto a estos tenían 20 cañones de 5,5 y llegaron a utilizar hasta 104 cañones antiaéreos de 25 milímetros. Su maquinaria daba cerca de 85.000 caballos de vapor, pero tenía un alto consumo. Debido a ello, antes de la guerra habían sido ya clasificados como acorazados de tercera categoría y prácticamente enviados a reserva. Número 7. El acorazado Fusio. La clase Fusio fue un tipo de acorazado de la Armada Imperial japonesa, diseñado antes de la Primera Guerra Mundial. Su armamento principal de torres dobles de 356 milímetros fue colocado en una distribución poco ortodoxa, 2-1-1-2, ya que el Yamashiro tenía la tercera torreta apuntando a popa, mientras que el Fusio apuntaba a proa. Este esquema no permitía una cómoda operación de las torretas centrales, obstaculizadas por la chimenea que las separaba. Además, la cintura acorazada debía ser necesariamente alargada. De todos modos, el casco relativamente de poca manga permitía una elevada velocidad para la época, unos 23 nudos. Pese a ello, la clase Fusio eran considerados poco protegidos y demasiado lentos en comparación con acorazados más modernos, por lo que se les mantuvo en reserva durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, principalmente dedicados a entrenamientos de tripulaciones. Era destacable la enorme altura que alcanzó su puente, con un característico estilo de pagoda. Tenía 213 metros de eslora, 35.000 toneladas de desplazamiento, un armamento de 12 piezas de 356 milímetros, 16 piezas de 152 milímetros, 8 piezas antiaéreas de 127 milímetros y 37 piezas antiaéreas de 25 milímetros. Su motor era de 40.000 caballos de vapor, que lo impulsaban a 25 nudos. Número 6. El acorazado Kongō. Las 4 unidades de la clase Kongō se terminaron entre 1913 y 1915, como cruceros de batalla convencionales, con gran velocidad y protección limitada. Tuvieron, no obstante, alto prestigio en la Marina Imperial japonesa, y durante el periodo de entreguerras fueron sometidos a 2 importantes reconstrucciones. Durante la primera, realizada entre 1927 y 1930, se les dotó de bulges antitorpedos. Se aumentó la protección horizontal y el peso total de la coraza, que aumentó de 6.502 toneladas a 10.313, al tiempo que se aumentó la máxima elevación de la artillería principal de 30 grados a 43. También se cambiaron sus calderas, pero el aumento de peso debido al incremento en la protección redujo su velocidad de 27,5 nudos a 25,9. La segunda reconstrucción entre 1933 y 1940 se hizo con vistas a recuperar la anterior velocidad máxima. Se desmontó por completo la planta motriz original, reemplazándola por turbinas y calderas ligeras, con lo que la potencia original se duplicó con exceso, prolongándose la popa 8 metros para aumentar la relación eslora-manga. Con todo ello alcanzaron velocidades superiores a los 30 nudos y fueron reclasificados como acorazados rápidos. Se actualizó el armamento antiaéreo, se instaló una catapulta con 3 aviones y se aumentó el espesor de blindaje en las barbetas. El Hiei, que había sido desmilitarizado de acuerdo con el Tratado de Washington en 1929, fue el último en reconstruirse. Se le instalaron nuevas direcciones de tiro
y una nueva estructura del puente que sirvió de modelo para la clase Yamato. Después de su segunda reconstrucción, la clase Kongwo no se empleó en líneas de batalla japonesa, sino en las formaciones de portaaviones y cruceros, para las que su alta velocidad les hacía perfectamente adecuados, suerte que resultaron más activos en la Guerra del Pacífico que en cualquier otra clase de acorazados japoneses. Número 5. El acorazado Hiei, segundo buque de la clase Kongwo. Comenzó su vida como crucero de batalla, pero con las sucesivas reconstrucciones pasó a ser clasificado como acorazado rápido, prestando apoyo a la fuerza de portaaviones. Fueron los acorazados más usados de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El 4 de noviembre de 1911 se colocó la quilla en el arsenal naval de Yokosuka del Hiei, segunda unidad de la clase Kongwo. Fue alistado el 21 de noviembre de 1912 y se entregó en Sasebo el 4 de agosto de 1914. Formó parte de la tercera división de acorazados de la primera flota. Después de realizar patrullas en el mar de China Oriental durante la Primera Guerra Mundial, el Hiei fue puesto en reserva en 1920. Sometido a reconstrucciones menores entre 1924 y 1927, fue desmilitarizado y se le desmontó la cuarta torre en 1929 para evitar ser desguazado bajo los términos del Tratado Naval de Washington. Se convirtió en un buque de entrenamiento en Kyur entre 1929 y 1932. Número 4. El acorazado Yamashiro. El Yamashiro era un acorazado japonés del tipo Dreadnought, perteneciente a la clase Hushu. Aunque fue votado en 1915, no participó en acciones de combate en la Primera Guerra Mundial. En la guerra chino-japonesa, sus cañones navales bombardearon blancos militares en la costa de China. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial realizaría tareas secundarias, como transporte de tropas y pertrechos, siendo también escolta de portaaviones. Sin embargo, en 1944 fue el buque insignia del vicealmirante Shoji Nishimura, siendo parte del grupo de tareas sur que participó en el combate naval del estrecho de Surigao durante la batalla del Golfo de Leyte. Durante este enfrentamiento sería hundido por torpedos y fuego naval norteamericano el 25 de octubre de 1944. Fue diseñado y construido por el Arsenal Naval de Yokosuka. En 1935 el Yamashiro sería modernizado, con mejoras en su blindaje y la instalación de nuevas maquinarias que incluía 4 modernas turbinas de vapor Kampong y 6 calderas Kampong, capaz de desarrollar 75.000 caballos de vapor. Entre el armamento de este acorazado destacaban los 12 cañones navales de 356 mm, montados en 6 torretas. También contaba con torpedos de 533 mm y llevaba a bordo 3 pequeños hidroaviones para tareas de reconocimiento y búsqueda. Tenía una dotación de 1.850 hombres. Número 3. El acorazado Nagato. Los acorazados clase Nagato representaron el máximo exponente de la ingeniería naval japonesa hasta la aparición de los superacorazados clase Yamato, los más poderosos de la historia. La clase estaba compuesta por 2 unidades, el Nagato y el Mutsu. Este último se hundió debido a una explosión interna accidental, mientras que el Nagato, tras la Segunda Guerra Mundial, siendo el único acorazado japonés a flote, sirvió como blanco para pruebas atómicas en el atolón de Bikini junto a otros buques. Los acorazados clase Nagato fueron los primeros acorazados del mundo en montar piezas artilleras de 410 mm de calibre. Complementaban esa potencia de fuego con un blindaje y una velocidad superiores a la de la mayoría de sus contendientes de otras armadas. El Nagato fue puesto en grada en 1917 y votado en 1919, siendo el primer acorazado de su clase. El Mutsu sería un poco más pesado y con algunas mejoras. Durante las pruebas de milla corrida en alta mar alcanzó una velocidad máxima de 26,7 nudos, siendo un récord para este tipo de naves. Su línea y diseño era del tipo de reducto central con capacidad para lanzar 3 aviones de observación y contaba con la típica estructura japonesa de pagoda en el puente, aunque sin llegar a la altura del Fusio o el Yamashiro. Tenía un blindaje vertical de 300 mm y horizontal de 75 mm. En 1934 los clase Nagato y otras clases fueron modernizados añadiéndoles mayor potencia de fuego secundario, así como ensanchamientos en el casco para dar una mayor estabilidad. El perfil del buque resultó muy alterado respecto al que tenía originalmente. Fue acondicionado completamente en 1937, con un nuevo perfil en el mástil torre. Su desplazamiento fue incrementado, pero su velocidad resultó obviamente disminuida. Su desplazamiento era de 42.850 toneladas.
una eslora de 221 metros, manga de 34,59 metros, un calado de 9,50 metros y su armamento se componía de 8 cañones de 410 milímetros, 18 cañones de 140 milímetros, 8 cañones antiaéreos de 127 milímetros y 98 cañones antiaéreos de 25 milímetros. Número 2. El acorazado Musashi. El Musashi fue un acorazado de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y buque insignia de la flota combinada del Imperio del Japón. Era el segundo buque de la clase Yamato, y junto a su gemelo Yamato fue el acorazado más pesado y fuertemente armado jamás construido, con un desplazamiento de 72.800 toneladas a plena carga, y sus baterías principales con 9 cañones de 460 milímetros. Nombrado en honor del samurái más famoso del Japón, Miyamoto Musashi, quien destacó en las artes de la guerra, pintura, poesía, filosofía y otras artes. Fue construido entre 1938 y 1941 y formalmente puesto en servicio en el verano de 1942. El Musashi sirvió como buque insignia de los almirantes Isoroku Yamamoto y Minieshi Koga en 1943. A lo largo de 1943 se mantuvo desplazándose entre las bases navales de las islas Truk, Kyur y Brunei, en respuesta a los ataques aéreos norteamericanos a las bases japonesas. El acorazado fue hundido el 24 de octubre de 1944 en un ataque aéreo efectuado por aviones de un portaaviones estadounidense en el transcurso de la batalla del Golfo de Leyte. De una tripulación de 2.399 hombres, 1.023 murieron. Los supervivientes fueron rescatados por destructores japoneses varias horas después de su hundimiento. Número 1. El acorazado Yamato. Los acorazados japoneses clase Yamato fueron los acorazados más poderosos de la historia naval. Construidos para darle al Japón la supremacía naval sobre cualquier otra armada del mundo, entraron en servicio justo en una época en la que el acorazado ya había perdido el papel principal del que había disfrutado hasta entonces. Una vez que los gobernantes nipones tuvieron claro que el enfrentamiento con Estados Unidos era algo inevitable, la marina japonesa se puso a trabajar diseñando una clase de superacorazados que resultara invulnerable en combate naval buque contra buque. El concepto era revolucionario. Todas las limitaciones de tamaño y tonelaje que hasta entonces habían imperado a la hora de diseñar acorazados fueron apartadas para conseguir los buques más poderosamente armados y protegidos jamás creados. El mayor buque de guerra de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, junto a sus gemelos Musashi y Shinano, aunque este último fue votado como portaaviones. Desplazaba 65.027 toneladas en vacío, de las cuales 21.266 eran de blindaje y 72.800 toneladas a plena carga. Su longitud era de 256 metros en la línea de flotación y 263 en total. Portaba las mayores piezas de artillería embarcadas jamás construidas, con un calibre de 46 centímetros, capaces de alcanzar blancos a más de 40 kilómetros de distancia. Su construcción fue llevada a cabo con el mayor secreto, cubriendo el dique seco con un entramado que impedía la visión desde el exterior. Diferentes partidas económicas fueron desviadas a su construcción para llamar lo menos posible la atención sobre el enorme gasto y materiales necesarios. Incluso se ocultó el auténtico calibre de sus cañones de un modo tan efectivo que hasta después de la guerra fue un secreto solo conocido por la Armada Imperial Japonesa. Debido a la potencia de su armamento principal, nada podía quedar encubierta sin arriesgarse a ser destrozado o cuanto menos barrido, cuando las piezas de 460 milímetros abrían fuego. Por ello, todas las posiciones artilleras antiaéreas estaban cubiertas y blindadas, y los botes salvavidas ocultos en hangares internos a popa, de donde podían ser lanzados al mar mediante un sistema de raíles. También los hidroaviones de reconocimiento contaban con su propio hangar cubierto, ubicado entre los destinados a los botes, desde donde eran llevados a las 2 catapultas de lanzamiento, una por banda. Bueno amigos, espero que os haya gustado mi video documental. No olvidéis darle like si os ha gustado, compartir en las redes sociales con vuestros amigos y familiares, comentar para hacer alguna petición sobre algún otro tema en particular. Dejaré también mi Twitter para aquellos que estén interesados en otros temas y seguirme más de cerca y así no perderme de vista. Lo pondré aquí en la página para que lo veáis. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos y gracias de corazón.